Muy buenas tardes. En este video tutorial vamos a analizar un poco el fenómeno de la revolución industrial, fenómeno que se produce en Inglaterra a principios del siglo XIX, en desarrollo a unas tecnologías utilizadas en base a la utilización y aprovechamiento, de la termodinámica, es decir, el calor para generar un movimiento. Muy bien. Entonces, la revolución industrial es un cambio que aparentemente es principalmente económico, ¿sí? Ya que fortalece el nuevo orden en el nuevo modo de producción llamado capitalismo, pero no solamente podemos encasillarlo en algo económico porque ha logrado transformar cultural y socialmente a la civilización, en el sentido tal de que ha construido en su entorno una nueva forma de vida. Ha cambiado las relaciones sociales, ha cambiado las estructuras sociales en torno a los oficios y profesiones, ha realizado cambios demográficos importantes, tanto así que la revolución industrial hace que la gente se traslade de los campos a las ciudades. Eso hace que se cambien las costumbres, que se cambien las mentalidades, que se cambien los roles. Entonces la revolución industrial es un complejo fenómeno de transformación, de un salto gigantesco en el desarrollo de la evolución humana en los últimos 250 años, tal vez un poquito menos, pero lo importante es señalar todos los aspectos en el cual influyen en torno a la revolución industrial y en torno a lo que viene detrás de ella. No solamente es la aplicación de una máquina realizando un ejercicio y las relaciones fabriles en el desarrollo del capitalismo, sino todo lo que viene detrás, la configuración social que viene detrás de la revolución industrial. Por eso es una revolución de gran importancia señalarla, y a tal punto que en el día de hoy, como señalábamos en un encuentro virtual anterior, es una revolución que no ha parado en este momento. En este momento estamos atravesando la cuarta fase de esa revolución industrial. Muy bien. Como periodo histórico de la revolución industrial la podemos focalizar, como les decía, siglo XVIII y siglo XIX, en la primera y segunda fase. La primera fase empieza en Gran Bretaña, como les decía, por la termodinámica, utilizando o basándose en la energía que genera el vapor de agua. El vapor de agua a altas temperaturas lograron condensarlo en unas máquinas y unos tubos para que éstas generaran movimiento y así generaran desarrollo industrial autónomo por medio de la maquinaria. ¿Qué cambios trae esto? Obviamente trae una producción a gran escala, ¿sí? Lo cual genera que los productos tengan un menor costo de producción y tengan un mayor margen de ganancia, porque a mayor cantidad genera mucha mayor cantidad de ganancia. O sea, entre más produzco, más gano. Y eso es una lógica del capitalismo y una lógica del mercado. Inglaterra es el primer país que hace esta introducción tecnológica y lo logra básicamente en la apropiación de recursos propios, como es el carbón, el cual es utilizado para calentar las calderas que generaban el movimiento, y lo que hizo que sus ciudades se transformaran de manera importante. Que tenemos tres puertos importantes en Inglaterra que son la base de la industrialización, que son el puerto de Manchester, que son el puerto de Liverpool y que son la ciudad de Londres. Entonces, estas ciudades tecnológicamente avanzan y se transforman en un entorno distinto. Las primeras fábricas que se utilizaron o que se crearon, perdón, en Inglaterra, tenían como funcionalidad la manufactura de ropa. Es decir, construían telares, eran grandes telares, y de los telares pues sacaban para la confección de ropa a gran escala. Entonces, si bien es cierto que antes los artesanos eran los que se encargaban, en este caso los sastres, de construir una prenda de ropa por encargo, sobre medidas, etcétera, las máquinas las empiezan a producir en masa y en serie, como les decía, en una producción mucho más económica, obviamente para el burgués,
dueño de la empresa, dueño de la fábrica. Entonces, esto hace también que se extienda la revolución industrial a otros sectores, porque para construir las máquinas se necesita otro tipo de industria, que es la industria del acero, la industria del hierro, la industria de la mecánica, de la metalmecánica, en fin, entonces empiezan primero a extenderse otras industrias en torno a esa industria primaria y a crearse otras necesidades, como por ejemplo un transporte que sea mucho más rápido y sobre todo que pueda cargar grandes cantidades de productos. Como bien saben, antes las mercancías se transportaban por carretas, por caballo o en caso tal por barcos en grandes cantidades, pero al interior de las ciudades, al interior de los países, pues era muy difícil, tampoco existían las vías, entonces vean cómo la industria va transformando, empiezan a crearse las carreteras, las autopistas y todo ese tipo de enramaje que va creando detrás de la industria, obviamente también las profesiones, ¿no? Se van modificando, se van transformando o se van creando unas nuevas. ¿Qué causas se tuvieron para darse la revolución industrial? Pues primero una capacidad técnica y tecnológica impresionante. El desarrollo industrial depende primordialmente de la ingeniería, ¿sí? Del pensamiento ingenieril. Y ese pensamiento ingenieril plasmado hacia eh, la generación o creación de maquinaria para fortalecer los mercados en ese momento de los capitalismos nacientes. Entonces, capacidad técnica de innovación, nuevas fuentes de energía. La primera fuente de energía, como se nos señalaba, es el carbón para calentar las calderas. Las calderas básicamente funcionan con carbón y el agua. Entonces, a altas temperaturas, el vapor que desprende del agua eh, genera movimiento. Abundante mano de obra procedente de zonas rurales. Las ciudades tenían una demografía alta, pero no al nivel que necesitaba la industria. Cuando se empiezan a crear las primeras industrias se necesita mano de obra barata. ¿Y esa mano de obra de dónde proviene? Proviene principalmente de las zonas rurales, donde el campo se muestra ya no como una opción de trabajo, porque no representa básicamente una ganancia, ni tampoco un nivel de vida más adecuado, lo que aparentemente las máquinas y las empresas presenta como una nueva opción para mejorar. Existencia de suficientes capitales para invertirlos en nuevas industrias, eso hace parte de la clase burguesa. La burguesía es la que obviamente financia todo este movimiento, toda esta revolución, y en base a eso ellos son la nueva clase dominante. Independientemente de la parte política, que en Francia vemos como la revolución se presenta como un cambio político, aquí lo vemos como un cambio económico. Entonces la consolidación de la burguesía como clase dominante. Existencia de una mentalidad empresarial basada en la obtención del máximo beneficio, lo que les decía, generar el máximo de ganancia, el capitalismo es eso, ¿sí? Generar la mayor acumulación de capital, en eso se basa el modelo. Y obviamente el empresario es su objetivo primordial. Existencia de un mercado integral, interior y exterior, es decir, cuando les hablaba de las carreteras, de las vías, de tener una infraestructura específica para poder transportar mercancías, significa que el mercado ya no va a ser local, es decir, ya no puede ser el sastre del pueblo el que le confecciona a la gente de su entorno, sino es una empresa con expansión hacia otros mercados, específicamente hacia mercados exteriores. Es así como las grandes primeras empresas logran expandirse más allá del continente y del territorio donde pertenecen o donde nacieron. Los cambios demográficos y sociales es uno de los más importantes debido a que eso cambia culturalmente y socialmente las dinámicas y los roles propios de las personas. Es decir, la persona deja de ser un trabajador del campo o ser un campesino a pasar a ser un obrero, lo que configura una nueva clase social, llamada la clase obrera o en términos marxistas la clase proletaria, el proletariado. El proletariado, ok.
Listo. También tenemos adelantos importantes en la medicina y la higiene de la población. Obviamente, no solamente la industrialización trae la maquinaria como un beneficio, sino trae adelantos también aparte en el desarrollo de la medicina, sobre todo en el desarrollo de los laboratorios químicos, donde se generan nuevas y modernas medicinas que mejoran la calidad de vida de las personas, sobre todo de las personas de clase alta. Estamos hablando de la clase burguesa, y donde se empiezan a configurar unas nuevas formas también de entender el comportamiento a partir de cómo las ciudades funcionan, ¿sí? No es lo mismo una persona como se comporta en un campo o como se comporta en una ciudad y sus requerimientos. Entre eso, pues la medicina es uno de ellos de gran importancia. Bueno, entonces tenemos aquí este esquema de la revolución industrial. 1763 es cuando se inicia, se desarrollan los primeros ejemplos de máquina de vapor. Viene un señor llamado James Watt en Inglaterra, quien la perfecciona, un ingeniero, y empieza a venderlas a las primeras fábricas que, como les decía, son telares mecánicos. Para poder transportar las mercancías, para poder construir las fábricas se necesitaba transporte resistente, grande, que pudiera albergar grandes cantidades de mercancía, y a base de la máquina de vapor se inventa la locomotora, que durante años va a ser la sangre que transporte el capitalismo. Van a ser las venas, van a ser las venas y la sangre que transportan el capitalismo por medio del mercado. Es decir, sin la locomotora la revolución industrial no hubiese podido haberse desarrollado. Aquí tenemos en 1809, nos señalan la bombilla eléctrica, dicen un invento de Thomas Edison, y eso nos abre la puerta a la segunda revolución industrial. Thomas Edison era un estadounidense, inventor, eh, sobre todo en el campo de la electricidad. La empresa que él crea todavía existe, se llama General Electric Company, y es una de las multinacionales más grandes del mundo. En 1886 tenemos el primer aeroplano, y en 1903 aparece el primer automóvil. Esto ya es segunda revolución industrial. Ahí cabe señalar que la segunda revolución industrial es liderada por los Estados Unidos. Aquí tenemos Edison, aquí tenemos los hermanos Wright, aquí tenemos a Henry Ford, liderando esa segunda revolución industrial. Muy bien. Ahora, la revolución industrial, como les decía, los cambios demográficos dan el paso a que se creen megaciudades, y estas transformadas por completo, siendo el mercado o el capitalismo el regulador de las funciones sociales. Entonces tenemos que empezar a crear profesiones y actividades propias que construyan y configuren esa ciudad en torno al mercado y al capitalismo. Entonces aparecen nuevas profesiones, las universidades tienen que reinventarse para crear nuevos conocimientos y nuevos saberes que estén acorde a esa revolución industrial. Voy a poner un ejemplo. En este momento, que estamos en la cuarta revolución industrial, esa imagen haría más referencia a eso. Esta cuarta revolución industrial, ¿qué necesita? Necesita gente que sepa de programación, que sepa de organización de la información en sistemas, que sepa de configuración de apps, que sepa del manejo y el uso de la cuarta y quinta generación, ¿sí? En Internet. Y que sepa de inteligencia artificial. Todos estos requerimientos y todos estos conocimientos es porque la misma revolución como tal configura y condiciona los nuevos saberes para poder entender y comprender cómo se va a desarrollar este nuevo proceso. Muy bien, entonces espero que haya sido productivo. Cualquier duda que tengan, ya saben, con muchísimo gusto, por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico, y espero nos vemos en el otro video tutorial. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día, tarde. Gracias.